¿Por qué no te lo dio la serie? Porque no tienen batería. ¿También? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Feliz día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? ¿Escuchan? Sí, ¿no? Sí, Lick, sí lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, sí escucho. Estoy probando una cosa entonces. Es así. Fue un día triste y cansado. O sea. Muy bien. Bueno, arrancamos pues. Voy a abrir mi cámara a partir de ahorita. Iniciamos la clase. ¿Todos vieron el enlace que estaba publicado o alguno tuvo que pedir enlace o cómo encontraron el enlace para entrar al curso? Yo pedí el enlace en el, ¿cómo se llama? En el chat. Yo también. Lick, disculpe, En el en grupo, el ¿verdad? grupo.
Sí, es que hay un grupo de 10º semestre en general de la sección, entonces ahí algunos compañeros pidieron el enlace, pero cabe destacar que también yo compartí el QR para asignarse al curso directamente o sea, de nosotros, pues, pero algunos compañeros no los dejó entrar. Al curso de WhatsApp. Sí, al grupo de WhatsApp que es directamente del curso. Ya. Bueno, en el encabezado es que no leen, ¿sabe? Eso es que preguntaba, porque el enlace está, todos los que están en WhatsApp tendrían que haber visto el enlace que está en la El enlace en la descripción del grupo de que usted mandó, Lick. Está en la descripción del grupo. Ahí está el enlace. Por esta vez, la verdad es que no. Vamos a escribir pues que ya estamos, solo para que la gente no se quede perdida, si es que están en el grupo. Pero la verdad es que es como ya costumbre de ubicar un enlace y solo, pues ya con estos años de estar ustedes en esto, debiera ser más fácil. Asumo yo, supongo yo, creo yo. Pero no van a buscar otro enlace, ¿vieron? Siempre es el mismo enlace con el que vamos a trabajar para que no tengan dificultad. Rick, buenas tardes. Yo ¿Sí? quisiera, fíjese que por cuestiones de trabajo yo el lunes pasado no pude asistir a la clase. Entonces no sé si dieron alguna información de cómo va a ser las evaluaciones o si va a haber algún trabajo en el transcurso del curso. Entonces no sé si me podría... Ya quiere la lotería cantada, que la cantemos de nuevo. Y pues no sé, Lick, y como no estuve, no sé qué fue lo que pudieron haber hablado el día lunes. Te voy a dar la información brevemente. Creo que hay parte de la información acá. No recuerdo. Sí, vale. Entonces empezamos. Pues esta es la presentación donde se quedaron con la licenciada. Yo solo voy a ir avanzando. Este es el QR del grupo de WhatsApp, por si alguien todavía no está por alguna razón y está aquí. Ese es, escanéelo rápido para ingresar, por favor. Daré exactamente a 10 para cambiarlo a la 1, 2, 3, 4. Deme otro Lick. 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, ya uno ingresó nada más, ¿no? Bueno, sigamos. Si no, ya tomaron captura y con eso pues se lo pasaron sus amigos. Muy bien, esto es lo que estuvimos hablando para quien me preguntaba. La sesión 1, que fue hace 8 días, hablamos sobre el programa, qué es lo que se va a abordar en el programa, los objetivos del programa, la metodología de la evaluación. Esta es la parte que preguntaba. Se practican 2 exámenes parciales, el primero sobre 30 puntos netos y el segundo es sobre 40 puntos, pero en el primero se evaluará del punto 1 al 8, que la licenciada dijo que ahí lo va reasignando. Para evaluar el segundo examen parcial se realizará un trabajo individual de protocolo de práctica. Respondiendo a su pregunta, dicho trabajo no podrá exceder de 10 puntos. El examen final cubre todo el programa, será teórico y evaluará sobre 30 puntos. Entonces, por lo general, el primer examen, seguro, les van a pedir una introducción de una escritura matriz. Seguro. Casi un 99.9% de seguridad, más la teoría de lo que veamos, que son los primeros contratos. En el segundo parcial tienen que entregar un protocolo que se entrega por lo general una semana antes del examen, y ese examen por lo general ya no tiene práctica, porque la práctica es el protocolo. Entonces viene solo teoría. Y el examen final casi siempre lo ha trabajado la licenciada por medio de buscar fundamentos de ley en código civil y todos los códigos y leyes que veamos. Es como para que vayan mentalizándose. Los que estuvieron en notariado 3 con nosotros no me dejarán mentir que así fue los 3 exámenes, uno con práctica, el otro teoría y el último ya específicamente de fundamentos de ley y algunos casos que por lo general pone la licenciada. Es para que ya estén como listos. Luego vimos esto que no nos genera mucho, vimos los contenidos que íbamos a trabajar. Luego de ello, pues avanzamos con los contenidos del primer, segundo parcial, la bibliografía. Este es el programa en esencia, las leyes que necesitan, que esto también está en el programa,
Y luego pues discutimos un poco sobre el negocio jurídico, el hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico y contrato. Y nosotros vamos a centrarnos en los contratos jurídicos. Luego hablamos sobre los elementos del contrato, que están los esenciales, los accidentales, el consentimiento, el objeto como esenciales, la condición y el término como accidentales. Vimos el artículo 1251, 1517 y 1518. Las formas de los contratos en escritura pública, correspondencia, por documento privado, verbalmente, acta levantada ante el alcalde del lugar y contratos electrónicos. Hablamos de la división de los contratos en unilaterales, bilaterales, consensuales, reales, principales, accesorios, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, condicional y absoluto. Luego de ello, pues hablaron sobre el instrumento público con la licenciada. Esta ya es nuestra segunda sesión, que fue la del miércoles pasado. Pues hablaron de que los instrumentos públicos son todos aquellos los que autoriza el notario y vimos que tenían ciertas características de fecha cierta, firmeza, probatorio, garantía, ejecutoriedad, credibilidad y formales. Hablamos de las clases de instrumento, que estaban los que están dentro del protocolo y los que están fuera del protocolo. La licenciada ahí pues les hacía algunos ejemplos, algunos errores comunes que ella ha observado en el puesto donde ella se desempeña. Y vimos pues que nosotros vamos a centrar en este semestre específicamente en escrituras públicas. Razones de legalizaciones de firma lo vieron en notariado 2, protocolizaciones lo vieron en notariado 2, si mi memoria no me falla. Actas notariales lo vieron en notariado 2 también se ve, o notariado 1, pero nosotros ya lo abordamos en notariado 3, actas de legalización de firma, legalización de documentos, copias simples legalizadas, todo eso lo vieron en notariado 1 y 2. Luego, pues aquí hay un esquemita, si quieren, sí, ahí les voy a dar un ratito para que tomen foto, ese es un esquema que hice yo, y creo que les sirve como para tomar la idea de cuál es el nivel probatorio de cada documento. Entonces vemos que los que están dentro del protocolo y los que están fuera del protocolo, elaborados por el notario, tienen un nivel probatorio que dan fe y hacen plena prueba. Y dijimos que todas las personas tienen el derecho de, ¿alguien recuerda cuál es la palabra técnica para poder decir que un instrumento público es sujeto a solicitar nulidad? Redarguirlo, licenciado. Muy bien, William Gustavo. Fíjense que la licenciada va conociendo a las personas en la medida que van participando. Yo les recomiendo, participen siempre en clase, no sean tímidos. La timidez no los va a llevar a nada, sobre todo porque van a estudiar están estudiando para ser abogados y notarios, y aquí ustedes tienen que hablar con la mitad de la población si es posible. Entonces es bueno que, pues que participen siempre, ¿no? Y aunque a veces hay alguno que otro tiene cara como, ay Dios, esto ya me lo sé, siempre es bueno, algo se aprende de nuevo. Y créanme que estoy siempre en la clase, más de algo nuevo aprendo en cada momento. Entonces vimos que las escrituras públicas las podemos definir al final como el instrumento que de manera exclusiva utiliza el notario en el protocolo a su cargo a solicitud de parte. ¿Cuál es el propósito? Dar certeza jurídica, especialmente a los negocios jurídicos entre los particulares. Luego, pues hablamos de los fines, que es crear o dar forma a los negocios jurídicos, perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad, dar eficacia al negocio jurídico, certeza, y servir de prueba en juicio fuera de él. Ojo, ustedes vieron, ¿se recuerdan de los ¿cómo se llaman estos? No son principios, los principios del derecho notarial son otros. Están, la función notarial, ¿se recuerdan de lo que hace la función notarial? Y entre esos está el de crear y dar forma a los instrumentos que solicitan los clientes. Y hay otro que se denomina dar la eficacia del instrumento, y es que el notario tiene que buscar que ese instrumento que está elaborando no pueda ser redarguido a futuro. ¿Se imaginan que ustedes hacen un instrumento en el que ustedes lo hacen mal hecho? Entonces, ¿qué va a pasar con la persona? Supónganse que fuera un caso de que ustedes hacen una compraventa de un bien inmueble, o sea, es decir, una casa. Ustedes la venden y nunca la registraron. Nunca le hicieron la anotación de que hay que registrarla o les falta una situación para hacerlo. Yo recuerdo que la licenciada creo que les contaba, o no me acuerdo quién, si alguien me lo contaba, la cosa es que discutíamos sobre el hecho de que hubo una persona que había vendido, o lo vi en otro lugar, hubo una persona que vendió su casa supónganse que viene Manuel, con el permiso de algunos, viene Manuel y le vende su casa a Chiavet. Así se pronuncia Chiavet. Judith, o Judith. Sí, es que Bueno, entonces viene Manuel y le vende su casa a Chiavet. Se lo vende hoy por la tarde. Sabe que hoy ya no lo vaya a registrar porque ya hasta ahora el registro ya está cerrado. Entonces él cierra su oficina profesional,
y cierra la oficina profesional el notario donde él estaba. Ojo con la diferencia, aquí no vamos a hablar de abogados, aquí métanse en que esto es puro notariado, entonces todo lo que vamos a hablar decimos notario, no abogados. Si usted dice, es que el abogado me va a elaborar el escrito, con eso ya lo sacaron del privado y lo van a mandar otra vez a estudiar notariado 1 en adelante. Entonces, resulta que Manuel, digamos que su notario es William, y entonces Chávez se va a confiar porque dice, bueno, ya firmé las escrituras, llevo mi testimonio y mañana lo voy a ir a inscribir. Y resulta que Manuel es una de esas personas que piensa que la vida es hacerle gracia a todo el mundo y ya había citado a Magda para que llegara ahorita a las 6 de la tarde. Chávez ya se fue a su casa, son las 5:47 y el notario cierra a las 6:30 su oficina profesional porque ya le gusta estar ahí. Entonces viene Luisa, llega y otra vez Manuel le vende la misma casa a Luisa. Pero resulta que en la fila, digámoslo así, del registro de la propiedad, Chávez llegó tarde porque resulta que con todo esto de las manifestaciones le agarró el tráfico y Chávez se presentó, digamos que a las 11 de la mañana. Luisa, que vivía más cerca de donde está el registro de la propiedad, pues llegó a la hora que abren, digamos 8 o 9 de la mañana. Cuando Chávez llega, resulta que el documento ya fue registrado. Ya hubo un registro previo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Si se dan cuenta, Manuel vendió 2 veces el mismo documento. El notario efectivamente tiene conocimiento de esto, que era lo que le contaba a ella del caso de los potasio. Sí, potasio, no, potasio no. Tiene un nombre de una piedra. No me recuerdo ahorita, pero tiene el nombre de una piedra. Topacio. Topacio, gracias. Entonces, ¿qué hacían? Obligaban a las personas a escriturar con tal de quedarse con los bienes, los vendían rápido para poder deshacerse y entonces, ¿qué pasa? La persona, la dueña del bien, ya había, hola Rosita, ya había vendido su bien a otra persona con tal de que, entonces, ¿qué hacen? Un proceso rápido de venta donde este es el dueño original, este es el que se los roba, lo vende a otra persona y ahora queda la línea entre estos dos que no tenían nada que ver y el que está en medio ya recibió el dinero que necesita. ¿Cuál es el punto de esto? Lo de dar eficacia al negocio jurídico y certeza y servir de prueba en juicio. Entonces resulta que haber en los instrumentos públicos no hay hora, solo hay en los instrumentos, en el testamento es el único que tiene hora. La única manera de saber quién era el dueño original es el primero en registro. Primero en registro, primero en derecho. Como Luisa fue la primera en irlo a registrar, automáticamente Chávez perdió su dinero. Y es una forma en que muchas personas a veces trabajan en ese modo de operación. Sigamos, pues ya con esto les di una idea de cuál es la importancia del instrumento público. También vieron pues que tenía un valor formal y un valor probatorio. El valor formal es en su forma y el valor probatorio es eso que sirve para demostrar que usted es el dueño. Luego, pues, hablaron del protocolo, que el protocolo, pues, es la colección de hojas, folios o documentos adheridos unos a otros que en un conjunto fueran un volumen o libro. Esa es una definición doctrinaria. La definición legal, pues, es lo que establece el artículo 8, que es la colección ordenada de las escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad de la ley. ¿Cuál es el que el notario registra de conformidad con la ley? El testamento común cerrado, y por eso tiene relación al artículo 962 del Código Civil. Más o menos así se tendría que ver su código de notariado cuando terminen el curso. En la medida, fíjense, yo ahí he observado algunos códigos de notariado en los que ustedes están en clase, yo ahí me acerco a algunas partes de la puerta. Y es bueno que tengan un orden. Entonces, yo miraba algunos que sí está bien, están anotados, pero no le encontraba mucho orden. Puedes decir, es que este es mi orden, pero la verdad es que debería ser comprensible para momentos de emergencia y no tener que buscar dónde anoté yo que me tenía que llevar el testamento común cerrado. Entonces, es bueno que tengan como, que se mire su código así como muy ordenadito. ¿Para qué? Porque al momento de estudiar les va a permitir ubicar las cosas y ya a futuro eso se va a volver como su día a día. Bueno, clases de protocolo, pues está el protocolo del notario, el protocolo del escribano del gobierno y el protocolo de los agentes diplomáticos y consulares. Esta clasificación está en el artículo 10, por ahí está el código notariado. Les explicaba también la licenciada que la apertura del protocolo se abría cada año con la primera escritura que se fracciona, la cual se lleva el número 1 y que principará en la primera línea del folio inicial y es obligatorio el pago en la tesorería del organismo judicial. Para que sea la apertura del protocolo debe cumplir 2 cosas. La primera es que se haya hecho el pago, se tiene que hacer primero el pago, no pueden escriturar y luego hacer el pago, no se puede, eso implica una sanción, sino primero tienen que pagar
Esa es la apertura, digamos, administrativa del protocolo, donde ustedes pagan. Y luego está abrirlo con la primera escritura matriz que inicia en la primera línea de una hoja nueva. Y ahí ustedes anotan uno, por ejemplo. Entonces, en ese momento ya se aperturó el protocolo al 100%. Solo pagarlo es la apertura administrativa, por decirlo así. Y la apertura física, digamos así, es cuando ustedes hacen su primera escritura. Ahora bien, no pueden ustedes hacer la primera escritura y decir, ay, mire, es que fíjense que ya era 1 de enero y me pidieron de carácter urgente que hiciera un mandato, porque alguien iba a viajar y entonces el 1 de enero se iba a ir de viaje y me llamaron a buscar, mire, me pagaron bonito y entonces por eso yo lo escribí, pero yo hoy 2 de enero fui a pagar. Entonces, con eso ya tienen una sanción al momento que les revisen el protocolo. Para mejorar esto, ¿qué fue lo que hizo el Archivo General de Protocolo? Es que ahora se puede pagar la apertura del protocolo, se puede pagar antes de que finalice el año, de manera que ustedes cuando principie el año ya tengan, bueno, no, en los primeros días, ya tienen una gestión ahí un poco más sencilla para que no pase muchos, porque antes pasaba muchos. Pero bueno, sigamos. En el artículo 2 está lo de la apertura. En el artículo 11 se establece cuánto se debe pagar, que son los 50 quetzales por derecho de apertura, se paga cada año. Como es anual, si usted abre su protocolo en diciembre, le toca pagar los 50 quetzales, aunque solo le quede un mes, no es proporcional, es anual, es una cuota fija, digámoslo así. A ese dato anterior hay que agregarle 5 quetzales del formulario que a veces les piden cuando ustedes no lo llevan impreso, por eso les cobran 5 quetzales más, que es por la impresión del formulario. Bueno, todo esto lo ven ustedes en notariado 1 o 2, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Esto es como un requisito, por eso vamos un poquito más rápido. Pero luego están clases de protocolo, que es el del escribano, los agentes diplomáticos y consulares, que están en el artículo 10, como les había mencionado. El contenido del protocolo, que son las escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firmas, y que todos estos se extienden en papel especial sellado para protocolo. Las formalidades, que ya lo leyeron con la licenciada. Aquí está lo de las enmendaduras de las palabras que son prohibidas, serán nulas las adiciones. Todo esto hay una sesión con la licenciada que van a ver ustedes sobre cómo evalúan en el Archivo General de Protocolo los protocolos cuando hacen una supervisión o una revisión. Entonces, en este caso, cuando ustedes lleven esa clase, van a regresar a estos artículos y van a ir chequeando que cumpla con cada una de las características que les piden. Y luego de que ya se terminó el año, pues se hace el cierre. El cierre puede ser ordinario a final de año o puede ser extraordinario, que por alguna razón ustedes van a dejar de cargar. ¿Y cómo se lleva? Por medio de una razón notarial, puede hacerse en papel especial de protocolo. Luego ya está el índice, que ya lo habían discutido con la licenciada, y ahí les dejo una tarea respecto al índice. Y luego pues está lo del instrumento público, ya hablando en general. Pues el instrumento público son los autorizados por el notario. Vimos que las escrituras se clasifican en principales, complementarias y canceladas. Y que las canceladas son escrituras que no nacieron a la vida jurídica, pero son 3 preguntas. ¿Alguien tiene las preguntas anotadas para que se las escriba ya a su compañero? Porque esas sí no las anoté yo, pero sé que son 3 preguntas. Tenía que ver algo con el índice, si mi memoria no me falla. Alguien que las tenga apuntadas y que las anote en el chat, por favor, y yo las transcribo ahí para pasarla al grupo de WhatsApp si quieren. Que habíamos dicho que las canceladas no nacen a la vida jurídica, pero ocupan un espacio en el protocolo. Por eso es que están incluidas dentro de las clases de escrituras públicas. Luego vimos que en general, esta es una pregunta general, los instrumentos públicos se dividen en 3 pedazos: la introducción, el cuerpo y la conclusión. En la introducción se divide el encabezamiento, comparecencia y objeto de la comparecencia. El encabezamiento es toda esa parte donde ustedes explican qué número de escritura es, en dónde la están elaborando, quién es el notario que la elabora y en la calidad que actúa, que es como notario. En la comparecencia ustedes identifican quiénes son las partes y qué función tienen dentro de la escritura. Es decir, si es el comprador, si es el vendedor, cómo se llama, edad, sexo, nacionalidad, estado civil y documento con el que se identifica. Que podemos identificar a todos los comparecientes de 3 formas. Después voy a hacer ya una acotación, dirían por ahí. Pueden identificarlo por medio de documento personal de identificación, denominado DPI, o pueden identificarlo por medio de testigos, o pueden identificarlo por ambas formas.
Pasaporte se utiliza únicamente cuando son extranjeros. Si es un extranjero domiciliado en Guatemala, consta de DPI, que es el DPI rojo o rosado, y ese es el que ustedes hacen constar ahí como tal. Luego tenemos el objeto de la comparecencia, que es cuando ustedes van a establecer cuál es la razón del contrato o por qué es que están elaborando ese instrumento para otorgar un contrato de compraventa con el objeto de otorgar y así se va. Luego en el cuerpo es donde ustedes describen cada uno de los articulados y la conclusión es cuando hacen el cierre. Donde ya establecen ustedes que han leído que ya se lo han leído a las personas, las obligaciones que ellos tienen y que al final lo ratifican y firman cada una de las partes. Y esa es en esencia así, digamos de forma general, como va a ser un instrumento público. Luego esta foto, esto les dijo a la licenciada, que le tomaran una foto. En esencia, esto ya es como más, como que hubieran hecho zoom o clic a cada uno de los espacios y entonces llegan a esta parte. Donde ya está la ratificación, la firma, la autorización y creo que termina. Entonces, en la introducción veamos que está encabezamiento, comparecencia, fe de conocimiento, eso se agrega una vez. El objeto, en el cuerpo antecedentes, estipulaciones y aceptación, son las tres, la clasificación de cada una de las cláusulas que, no cláusulas, sí, cláusulas. Sí, las cláusulas que lleva la escritura, antecedentes, que es una descripción breve de lo que, por qué es que están ahí, las estipulaciones, que son cada una de las cosas, cuál es el precio, cuál es el objeto, de qué manera lo van a entregar, la cláusula, el proceso de saneamiento, las condiciones, si hay algo que necesitan cumplir previo a hacer entrega, y luego la aceptación. En la mayoría de contratos que vamos a ver, la aceptación tiene que ser expresa, entonces por eso se redacta una cláusula específica donde se establezca la aceptación. Luego en la conclusión tenemos el cierre, el otorgamiento y el consentimiento. El cierre pues simplemente son unas palabras que se anotan, el otorgamiento es cuando ya se está haciendo constar de que se leyó, el consentimiento es cuando lo firman, en la parte de ratificación y firma, y la autorización la da el notario con su firma y sello. Esa es ya la estructura como más macro de cómo es una escritura matriz. De los otorgantes, ¿qué es lo que necesitamos saber? Su nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio. Esto se pregunta, domicilio y medio de identificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas. Recuerden que cada vez que ustedes identifican a una persona, necesitan estas 7 cosas. Todo eso lo obtienen en el DPI, lo único que preguntan es la profesión, ocupación u oficio. Entonces, supónganse que fuera para Luis Felipe y que para el presente contrato, Luis Felipe López, de 28 años de edad, soltero, guatemalteco, estudiante, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con documento personal de identificación número 14.133, 5.133, 14.283, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas del municipio del departamento de Guatemala. Ya ven, ahí ya está la comparecencia redactada. ¿Cuál es la clave? Identificar los 7 puntos para poder redactar. ¿Qué medios? Aquí está lo que les decía. Se puede identificar una persona, DPI obligatorio a los guatemaltecos, pasaporte solo a los extranjeros, 2 testigos, que son testigos denominados de conocimiento, que son idóneos, capaces y conocidos por el notario, si se pierde el DPI, y ambos casos, que es que yo lo voy a, por ejemplo, como yo a Luis Felipe no mucho lo conozco, entonces mejor le voy a pedir el DPI más 2 testigos. Ahora bien, ambos medios, que es DPI más 2 testigos o pasaporte más 2 testigos. Fe de conocimiento, de una vez se los anticipo, por favor, en el examen no se permite que utilicen y que persona que doy fe de conocimiento no lo pueden usar porque el objetivo del examen es que se redacten la manera más extensa, digámoslo así. Y aparte de ello es que muchos notarios recomiendan que ya no se utilice el fe de conocimiento, porque cuando usted da fe de conocimiento de alguien, si yo digo, yo doy fe de que conozco a Manuel Galindo, yo tengo que saber realmente si Manuel Galindo es Manuel Galindo. El DPI que me está presentando, tengo que estar seguro que es su DPI. Pero esas cosas no tengo la certeza, no tengo la certeza de poder saber si realmente son ciertas las cosas que él me está diciendo, si resulta que lo que él está haciendo es
es una simulación de algo que yo no me doy cuenta de que es alguna ilegalidad que él está trabajando porque lo hace de una manera que no parece. Pero como es que es fe de conocimiento, quiere decir que yo me estoy comprometiendo, metiendo, como decimos comúnmente, las manos al fuego por él. Y ahí sí puedo tener cierta repercusión. Ideal, DPI y 2 testigos. Ese es como deberán de acostumbrarse a identificar a cualquier persona, porque con eso entonces ustedes no tienen como un nexo al decir que tienen fe de conocimiento de la persona. ¿Se recuerdan, por favor? Para el examen no se vaya a ir por ahí, anotar. Y persona que es de mi conocimiento, o que doy fe de conocimiento, porque entonces ya saben que en ese caso no lo van a tener al 100%, aunque esté bien redactado. Y esto, como yo sé que a ustedes les gusta más tomar fotos que ponerse a hacerlo en el momento, te lo voy a dejar hasta ahí. Ahí están los primeros 6. Así debiera de verse su artículo 29 para su examen. Ahí está Freddy. Hola Freddy, qué bueno verlo. Bueno verlo no, pero al menos saludarlo. Entonces, el artículo 29 se tiene que ver tal cual como está ahí. Ahorita voy a pasar a la segunda parte. En el artículo 29 es la base para redactar cualquier escritura pública. Vean que está el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Los nombres y apellidos, edad, estado civil, de ahí salen los 7 que se necesitan. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que las comparecientes se aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos. Esa es una redacción que se anota tal como está. La identificación de los otorgantes cuando no por los medios, que son el DPI, pasaporte, o por ambos, que son 2 testigos de notario, por ambos medios. La representación, esa es clave. Por ejemplo, en el examen les anotamos. Elabora la introducción de una escritura de compraventa de un bien inmueble en la cual una de las personas está en representación de otra. Ahí ustedes tienen que anotar que, por ejemplo, Magda está en representación del señor Luis Felipe, el cual hace constar con los documentos y dependiendo del tipo de representación, si es menor de edad, vamos a ver las representaciones, cómo se justifican si es menor de edad, si es una sociedad de cualquier tipo, una persona jurídica, si es por medio de un mandato, ¿qué debieran ustedes de anotar? Y eso sí lo tienen que estudiar bien, porque eso es como parte de la práctica por lo general que se les pide. Y tienen que hacer la acotación de hacer constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Intérprete, nombre por la parte que ignore el idioma, supónganse que ese es un contrato, ustedes trabajan en derecho internacional y hacen contratos con empresas multinacionales, entonces ustedes ya saben que ahí tienen que buscar a ver si la persona va a hablar en español o si no lo habla bien, mejor poner un intérprete para que pueda ayudarles, que deberá ser un traductor jurado. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, voy a tomar una fotita. Sí, Eric. Licenciado, buenas tardes. ¿El intérprete y traductor jurado es lo mismo o es separado? No, es que un intérprete, el traductor jurado es una persona que tiene fe para poder hacer ese proceso de traducir documentos y que el cual se toma como cierto lo que esa traducción que hizo. Un intérprete es alguien que no tiene como la calidad como tal de traductor jurado, pero ¿qué dice aquí? Si la ley tiene alguna aquí. Pues no, la clase y listo. No hay mucho, no como metodología como tal, no. Deja actividades que ella les dice, bueno, les dejo esto porque le gusta que la gente aprenda, pero no tiene cuestiones de puntos, solo los que dijimos. Sí, Cristo, que levantó la mano. Gracias, Lick. Buenas tardes. Es que fíjese que el día miércoles yo le consulté a una compañera y ella me indicó que la licenciada como que tenía una metodología de que veíamos algún documento, por ejemplo, una escritura de compraventa y como que teníamos que empezar a elaborarla una a mano porque al final para el segundo parcial pedía todos los documentos juntos o algo así, medio me comentó así. Es que ella es alumna del semestre pasado, muy probablemente. Ajá, exacto.
Sí, Sí, perdón, es- pero entonces perdón, Lick, que lo interrumpa, pero entonces es la tarea que el Lick acaba de mencionar al principio, que el semestre pasado hicimos el prontuario de jurisdicción voluntaria. Ahora este semestre nos toca realizar el trabajo de protocolo. Entonces ella nos da el ejemplo de los documentos y nosotros empezamos a redactar con el fin de entregar la tarea del protocolo. sí, porque ahora no hay Semana Santa ustedes. Me imagino que por alusión ha haber sido la compañerita que decía el compañero. Explico brevemente, Christopher. Este semestre la licenciada por el momento no ha dado instrucción respecto a ello, pero brevemente. El semestre pasado entregábamos cada uno de los expedientes, pero es que eran expedientes completos. En esta vez pues, son escrituras, sí llevan ciertos documentos y expedientes, llevan agregados, digámoslo así, pero en comparación del semestre pasado no son expedientes tan extensos como el caso del contrato de jurisdicción voluntaria. Por el momento, como no hemos visto ninguna escritura, no les puedo decir si la licenciada, sé que dijo que les iba a compartir de las que ella tenía, igual la mayoría de escrituras están en libros, eso sí es cierto, la mayoría de escrituras están en libros, se los va a pedir a mano, aquí todo es en papel español, todo es en papel español, se los va a pedir a mano, y escritura que vayamos viendo, al menos empiecen a decir, bueno, esta escritura, si ya la vimos, quiere decir que esta escritura la tengo que empezar a transcribir. Si no les compartimos una, empiecen haciendo la transcripción, solo denme el tiempecito para que yo hable con ella entre hoy y el miércoles, para ya tenerles bien si ella les va a compartir todas las escrituras, o ustedes las van obteniendo, principalmente el libro del doctor Neri Muñoz, que es el que más usamos. Por el momento, no hay tal actividad porque no lo hemos exteriorizado en la clase, ni de la semana pasada, ni en la de hoy. Cuando tengamos el dato ya concreto, se los hago pues, o se los escribe ahí Rosy. Muy bien, en lo que yo hablé, espero hayan ya tomado la captura ahí del artículo 29 y en ese término. Luego, esto también lo vieron ustedes. Fíjense ustedes que hay una pregunta que hace la licenciada y es el hecho de cuáles son los tipos de formalidades que tienen una escritura. Están las formalidades generales, artículo 29, esenciales, artículo 31. Por ejemplo, si se van al 42, si mi memoria no me falla, ahí están las del testamento. Esas son formalidades específicas. Entonces hay generales, esenciales y específicas. Pregunta de examen, ¿cuáles son los tipos de formalidades que tiene una escritura? Generales, artículo 29, esenciales, artículo 31, y específicas de acuerdo a cada una de las escrituras. La cláusula de saneamiento, esta cláusula es para proteger al comprador de lo que el vendedor le ha dado. Entonces, pónganse que ustedes compran un vehículo hoy y ustedes llegan a 3 cuadras, los para la policía y le dice, mire, es que este carro está reportado robado. No deberá pasar porque ustedes deberán de verificar que no estuviera robado, pero digamos que ustedes se desconfían. Son demasiado desconfiados. Entonces, ustedes pueden venir y con esta cláusula solicitar que no solo le devuelvan el dinero, sino además que les paguen daños y perjuicios, por lo que implicó el hecho de que ustedes no pudieron disfrutar el bien. La cláusula de saneamiento lo que busca es responsabilizar al vendedor de que el bien que ustedes van a adquirir, sea cual sea, ustedes lo puedan gozar, disfrutar y que no existe ningún gravamen o limitación. Que lo que va a hacer es quitárselos en algún momento, o puede ser que lo que vaya a hacer es que les restrinja y les diga, ay, sí, fíjese, el carro yo se lo vendí, pero como nunca le firmé para que lo pasara a su nombre, entonces él no puede salir con el carro del país, para darles una idea, porque solo puede salirse con el carro, a menos que tenga una carta poder del vehículo o algo similar, o que está a nombre de ustedes. Y en este caso particular, como él nunca les firmó, ustedes ahora tienen la limitación de que no pueden salir del país con el vehículo. Usted les surgía ir a El Salvador, por ejemplo, o alguno de los países cercanos que se pueden ir por. Queda claro la interpretación así muy general de lo que es la cláusula de saneamiento. Chile, te aclaro. Sí, Sigamos entonces. Pues. Yo espero que le hayan tomado fotitos. Muy bien, luego está lo de las nulidades, esto lo vamos a ver más adelante, pero ahí se los dejo para que puedan tenerlo, que está la nulidad formal o instrumental.
es cuando se omite alguna de las formalidades esenciales, artículo 31. La omisión de formalidades no esenciales hace que el notario pues, incurra en una multa de 5 a 50 quetzales. Fe de conocimiento, pues que no es preciso que anote fe de conocimiento en cada una de las cláusulas, sino de las estipulaciones que tenga, sino lo puede hacer al principio, que es como aparece en la redacción, y que da fe de conocimiento o al final en algunos casos. Consigne una vez en cada instrumento público que da fe de que todo lo contenido en el, por general en el cierre también damos fe. Se da fe de que todo lo contenido en el presente escrito ha sido leído y demás, y así va la redacción. En el 35, para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en juicio respectivo en el concerniente a la causa de nulidad. O sea, si va a hacer una nulidad, tienen que el notario estar presente. El artículo 37 solo es para determinar que existen es el fundamento legal del testimonio especial. Se recuerdan que hay testimonios especiales y testimonios irregulares. El testimonio especial es el que ustedes van a enviar al Archivo General de Protocolo. Y de este sí tienen que hacer en su prontuario, en su protocolo. Pues, ¿qué es lo que va a hacer por lo general en su protocolo? Hay algunas cosas que ustedes van a necesitar el testimonio especial de algo previo. Si van a hacer capitulaciones matrimoniales, ustedes tienen que, en los atestados, agregan el testimonio especial de la escritura en la que hacen constar de que ustedes son los propietarios de ese bien inmueble. Ese testimonio especial ustedes lo tienen que agregar. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por lo general, ustedes tienen una escritura de compraventa. Supónganse que la primera es una compraventa de bien inmueble. Hacen esa escritura y esa misma escritura pueden servirles para hacer el patrimonio familiar, si fuera el caso, o elaborar las capitulaciones matrimoniales. Solo vean la concordancia. Si aquí dice que está casada, aquí pues, no debería estar casado, pero le sacan fotocopia a eso y con eso ya tienen el testimonio. El testimonio especial es el que van a mandar al Archivo General de Protocolo. Por lo general ya les pide que redacten la razón del testimonio para que vaya como cerrado cada proceso y ustedes cumplan con las obligaciones que les pide la ley. Y ahí terminaba la clase 1, que era lo que la licenciada me había pedido favor de que yo cerrara hoy. ¿Alguna pregunta? Que sea de lo que vimos. Sí, Margarita. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarle. Fíjese que quisiera que me explicara nuevamente la cláusula de saneamiento, no me quedó muy clara. Mire, pues, usted ha oído el dicho de que lo que regala no se pide, no se quita. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y qué pasa si se lo quita? Pues no debieran, ¿no? No debieran, pero nada. En No realidad, debieran. Supóngase que viene usted y supóngase que usted iba caminando y llevaba un helado y alguien se lo roba. Entonces viene, digamos que usted iba con su mamá. Entonces su madre dice, no llores, tomate, mejor te voy a comprarlo. La cláusula de saneamiento lo que busca es esa protección para que no quede la persona que ha adquirido un bien, no quede desprotegida por una mala fe del vendedor. ¿Y qué es lo que busca al final? Que usted no solo recupere lo que le entregó a cambio de un bien, sino además de ello puede exigir daños y perjuicios. Que, por ejemplo, supóngase que usted compra un terreno pero nunca lo fue a ver. Y en ninguna en la escritura, en el testimonio que le presentaron a usted, no aparece que en medio de todo su terreno pasa una calle principal. Entonces su casa que era supónganse que era de 30 metros, se reduce a 10 de un lado, a 10 de otro, porque son 10 metros de calle. Y nunca le dijo eso el vendedor. Hasta que usted llega, ya compró, no debiera, pero digamos como nunca lo fue a ver, usted llega y lo compró y cuando llega, mire, y aquí yo voy a cerrar esta calle. No, fíjese que esa calle es una calle de paso que tiene una servidumbre. Digamos servidumbre, vamos a entender un poco más, pero la servidumbre es que le dan el paso a las personas. Y resulta que a usted no le dijeron que ahí había una servidumbre, porque si le hubieran dicho, usted tal vez no hubiera comprado. Pero no le dijeron para que usted compre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted aplica la cláusula de saneamiento. ¿Por qué? Porque hay un gravamen o una limitación sobre el bien que usted pensó que podía disponer y gozarlo sin ningún problema y ahora resulta que tiene un problema, porque tiene que construir una casa de 10 por 10 y si quiere la completa arriba en el segundo nivel
completamente los 30 metros que le ofrecieron, pero abajo solo puede usar 10 de un lado y 10 del otro. Tienen que dejar 10 en medio de una carretera que pasa en medio de su terreno. Eso es lo que genera o lo que busca la cláusula de saneamiento. No sé si con eso resolví su duda, Margarita. Hola, jefe. Sí, muchas gracias, licenciado. No, así está muy bien, gracias. Muy bien. Dígame, Manuel. Con esa cláusula de saneamiento solo es para el comprador. Se puede poner, si pueden hacer que usted al final, la verdad es que las cláusulas de saneamiento lo que buscan es eso. Al final, supónganse que usted ofreció pagarlo en 3 pagos y nunca lo pagó, también ahí puede ir. Que si en dado caso no cumple con, pero por lo general es en función del vendedor que se hace, protegiendo al comprador, porque es el que menos desconoce del bien. Sí, mi duda es, o sea, sí se podría, por ejemplo, en la compra de un vehículo, como ahí sí que el comprador es el encargado de hacer el traspaso, pero si en algún momento él no lo hace y el vehículo está involucrado en un acto delictivo, entonces en esa misma cláusula se puede poner para proteger al vendedor. No, eso es otra cosa. Ahí podría ponerlo en una cláusula específica. Oh, No ya. entraría ahí ese caso. Aparte que lo ideal es que vendiendo el vehículo de una vez va y hace el trámite para que hagan el traspaso. Y ese es un error grave de cuando venden carros. Ahí me avisa cuando va a hacer el traspaso. No, eso se debiera hacer junto con la entrega del bien, el dinero y el bien. Ahí mismo deberían estar frente a la SAT haciendo la firma para que se haga el traspaso ese mismo día. Error de mal comprador y vendedor es esperar a hacer el traspaso hasta que otra vez reúnan dinero. Es una mala práctica que no debiera darse, porque genera ese problema. Es que ahora los vendedores de una vez ponen, bueno, le dan un plazo de un mes y si no hacen el traspaso, pues lo inhabilitan el carro. Porque es que no debería de pasar tanto tiempo. O sea, legalmente ya lo compró. Ahí el error es del comprador que no hace el traspaso. Por eso, pero es que usted tiene que obligarlo a que de una vez lo haga junto con la compra-venta. O sea, está bien, yo te voy a dar de una vez, pero junto el mismo día que que yo te entrego el carro y que lo pagamos, nos juntamos en una oficina de la SAT y ahí mismo necesito que hagas el traspaso. Nada de te voy a dar un mes, o sea, de una vez. ¿Por qué? Porque así usted se desliga del bien que tiene. Eso debiera ser, pero es astucia de obligarlo a que lo haga. Pues si no pasa mucho tiempo, mucha gente le pasa eso. Sí, gracias, Lito. Qué bueno que le sirvió. Ya son cosas que se va uno inventando en el carro. Entonces, al menos lo condiciona de, ¿quieres el carro? De una vez hagamos el traspaso. Muy bien, ahí está otra vez. Voy a contar a 10 porque ya lo había puesto una vez, pues si alguno acaba de entrar. Ese es el QR del grupo de WhatsApp, donde pueden ustedes ahí adquirir la información necesaria del curso. Y si ahí es donde la vamos a compartir, si la licenciada me va a dar las escrituras que quiere que les compartamos con nuestra muy querida amiga licenciada Rosa. Bueno, sigamos pues. Lick, perdone, este semestre también se va a armar la carpeta en el Drive. ¿Cuál carpeta? No, sí, ya sé cuál carpeta me habla. Haré lo posible. ¿Sí le sirvió la anterior, no? Sí, por eso pregunto. Como nadie dijo gracias, se asumí que no ni la vieron. A borrarla ahí, vaya que me dijo que ahora no la voy a dejar entonces. Yo digo que sí. Bueno, entonces recordemos, los contratos son actos jurídicos en el que 2 o más personas convienen crear, modificar o extinguir una obligación. Fundamento legal de los contratos, artículos 1517 y 1518. En 1517 establecemos que hay un contrato cuando 2 personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Esa es como la definición legal de un contrato. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. En general, los contratos decimos que se perfeccionan. Eso de perfeccionan, para que nos quede como más claro, porque a veces hay mucho lenguaje que se utiliza. Vamos a preguntar. Que no, la verdad es que no me acuerdo dónde está porque me salí ahí, pero vamos a ver qué hacer. Eso de perfeccionan quiere decir que el contrato ya quedó cerrado y se entiende que la obligación ya nació a la vida jurídica. A eso se refiere el perfeccionamiento. El perfeccionamiento de un documento quiere decir que el documento ya nació a la vida jurídica y al nacer a la vida jurídica ya puede ser
un documento que le puede servir a usted para ir a reclamar una obligación o exigir un derecho o alguna situación como ella. Los contratos, por lo general, se hacen con el simple consentimiento. O sea, no va a esperar, que es lo que pasa en el caso de lo que me platicaba aquí Manuel. La compraventa de un vehículo con el simple consentimiento. ¿Qué es el simple consentimiento? Yo digo que vale 12,000 quetzales el carro y el otro dice que está de acuerdo en pagarme 12,000 quetzales. Y que el carro, no importa cómo esté, me va a pagar ese dinero. Él ya lo vio, dice que está de acuerdo cómo está el carro. Y yo ya lo vi, estoy de acuerdo que me pague los 12,000. A mí no me han dado el dinero, yo no le he dado el carro, pero ya firmamos un documento donde dice que yo se lo voy a vender y él me lo va a cobrar. Que no es una promesa porque ya dijimos que el contrato ya nació a la vida jurídica. Y en ese caso, el consentimiento de las partes que se garantiza con la firma de cada uno en la escritura es lo que hace que el contrato quede perfecto. Es decir, ya no puedo alegar de que el contrato no existe o que yo no estaba de acuerdo. Es como cuando ustedes firman su contrato de trabajo al final. Su contrato de trabajo tiene ciertos elementos que ustedes están de acuerdo. Mire, es que fíjese que yo no estoy de acuerdo después de 2 años de estar trabajando. No estoy de acuerdo que me hagan venir a las 6 de la mañana y que salga a mediodía. Porque así es la jornada de usted. Es que usted firmó que iba a salir de 6 a 1. O sea, no me puede decir ahora que quiere venir a las 9 de la mañana y salir a las 3 de la tarde, por ejemplo. No, porque usted bajo esas condiciones aceptó hacerlo. A eso se refiere esto del simple consentimiento. La forma de los contratos. No, América no. Aquí todos somos responsables y confiamos en todos, estamos en casa. La forma de los contratos, toda persona puede contratar y obligarse por medio de escritura pública, documento privado, acta levantante, alcalde de lugar, correspondencia, cualquier tipo de comunicación verbalmente. Y agreguen ustedes el punto quinto, que son en contratos electrónicos, que ahora ya sabemos que hay muchos. Yo recuerdo que hace como unos 6 meses, por ejemplo, firmé un contrato con una entidad internacional y todo lo hicimos virtual. El contrato me lo mandaron a mi correo, yo lo leí en mi correo, vi que todo estaba bien y ahí mismo me pedían firmar. Yo lo firmé y al rato me mandaron el contrato digitalizado con mi firma y la firma de la persona que me contrataba. Entonces es un contrato electrónico. Nunca lo imprimimos, nunca nos vimos con la persona que me contrató, porque yo era una consultoría con un tercero interesado. Pero vamos a ese punto. Primera ley extra que deben de tener. Ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas. Ese es el decreto 47/2008. Ese va, si es una ley muy pequeña que pueden imprimir, su carpetita de leyes extra que son imprimibles. Tienen que tener marcado el artículo 5. Puede ser que les pregunte cuál es el fundamento legal de los contratos electrónicos. ¿Dónde estaba eso? No está en el Código Civil, está en una ley externa. Entonces, no se negarán los efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o un contrato por la sola razón de que esta comunicación o este contrato estén en forma de comunicación electrónica. Eso es lo que le da la validez jurídica a los contratos electrónicos. ¿Qué ley está? Ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas en su artículo 5. Los contratos, pues también ya vimos que se dividen en unilaterales, bilaterales, son como el yin-yang, consensuales reales, principales accesorios, onerosos gratuitos, conmutativos aleatorios, condicionales, absolutos. Y eso está en el artículo 1587 al 1592 del Código Civil. Y empezamos con nuestro primer contrato. De todo contrato ustedes tienen que saber dónde está en el código, cuál es la definición, sus elementos personales, sus características, elemento personal, elemento formal, si hay alguna característica principal, si hay tipos, y luego, pues más o menos, cuáles son las cláusulas principales que debe tener. Obligaciones previas y posteriores que va a tener el notario. Repito, para que ustedes hagan como ese es el cuestionario que ustedes tendrían que hacer para estudiar el primer paso. Definición del contrato, elementos del contrato, elementos personales, elementos formales. ¿Cuál es la estructura general del contrato? Y el tipo de contrato, en cierto modo, si es solemne o no es solemne. Y por ahí vamos a ir diciendo. Bueno, el contrato de promesa. Primero, todos los contratos que vamos a ver se denominan contratos típicos civiles o típicos mercantiles. El concepto de típico es porque está tipificado en un código, es decir, está contenido en una norma. Por eso se le denominan contratos
típicos. Los contratos atípicos son aquellos que están fuera de la norma, pero que siguen siendo legales. El ejemplo más reciente, que ya no es tan reciente, pero el contrato, por ejemplo, de leasing era un contrato atípico mercantil, que lo volvieron un contrato típico mercantil. ¿Por qué? Porque surgió una norma que tipificaba el contrato de leasing. Y a partir de ahí dejó de ser un contrato atípico mercantil y se convirtió en un contrato típico civil. Entonces, es un contrato típico civil. Ahora aquí viene la parte importante. ¿Qué hacen con ese contrato? Mediante el cual las dos personas denominadas promitentes, elementos personales, pactan la celebración de un contrato futuro. ¿Cuál es el objeto del contrato de promesa? Pactar la celebración de un contrato futuro. Que por alguna circunstancia ustedes no lo pueden llevar a cabo ahora. Supónganse que ustedes se dedican a importar y exportar vehículos. Y resulta que ustedes van a vender un vehículo, pero el vehículo no lo tienen ahora. Pero ustedes tienen como una pantalla en línea, ustedes tienen una página donde ustedes se dedican a presentar los carros que van a venir, digamos ya con las modificaciones que ustedes les van a hacer. Entonces viene América y la dueña es que a ver, y le dice, mire, fíjese que quiero tal carro. Ah, mire, fíjese que nosotros el carro va a venir hasta dentro de 6 meses. Entonces le gustaría que hiciéramos un contrato de promesa. Ahí eso implica que yo me comprometo a que ese carro va a ser suyo en 6 meses y usted se compromete a pagarme por ese carro. Y vamos a elaborar un contrato de compraventa, porque el contrato de promesa no es la compraventa, solo es el ofrecimiento a que yo voy a vender ese carro. ¿Usted está de acuerdo que hagamos un contrato de promesa? Sí, me parece. Entonces, ¿qué hace con eso? Obliga a las partes a que el comprador se lo tiene que comprar y el vendedor se lo tiene que vender. Y ahí pueden haber cláusulas, inclusive cláusulas que se le llaman penales, le llaman en algunos casos, que son donde hay alguna sanción si una de las dos partes no cumple. Interesante este contrato, si ustedes leen, hay un libro de la Universidad Rafael Andívar, no recuerdo tal nombre, es un libro negro, no recuerdo el nombre del autor, pero explican por qué porque en algunos países este contrato no existe como tal, porque dice que no puede limitar, porque consideran que limita la voluntad al obligar a las partes a contratar, y sabemos que la ley establece que ninguna persona puede ser obligada a contratar. Hay excepción a la regla, pero en general no se puede obligar a contratar ni a vender. Dicen que este contrato contradice esa regla, pero en Guatemala pues no, porque está tipificado como tal, y lo que está haciendo es asegurar que ambas partes se han comprometido, y no es que estén violentando el consentimiento o la libertad de contratar de las partes, sino lo que están indicando es que ustedes voluntariamente dijeron que lo querían hacer, pero no ahora, sino a futuro. Por eso es que es válido este contrato. ¿Cómo se denomina también? Como precontrato, contrato preliminar, antecontrato o contrato promisorio. En general nosotros lo vamos a denominar como contrato de promesa. ¿Tú ves hasta dónde voy? Vayan preguntando, porque si no, yo me lo paso y digo que todo va bien. Dígame, María José. Perdón, licenciado, ¿podría repetir cuáles son los otros nombres de este tipo de contrato? Están allá abajito. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sigamos. Licenciado, ¿Sí? lo molesto con la diapositiva anterior, si fuera tan amable. Pues estuve como 20 minutos, hombre. Solo no me hagan regresar. ¿Listo? No, esta no, la siguiente, la anterior. Esta. Gracias. Bueno. La verdad es que le voy a dar un chivo para estudiar. Miren, pues esto ya es para la vida. Esto al final no es anunciado. Miren, pues esto lo leí en algún lugar y después yo lo apliqué. Cuando vayan a estudiar para sus exámenes, utilicen, digamos, ustedes estudian domingo porque es el único día. Ese día ya hablaron con todas las personas y dijeron, mira, yo tengo exámenes, voy a estudiar domingo. Pero voy a estudiar todo el día. Lo ideal es que ustedes hagan bloques de 2 por 2. 2 horas de trabajo, 2 horas de descanso. Si no, no va a ser productivo. Esa es la mejor manera de estudiar. Primera clave. Se levantan a las 3 de la mañana y de 3 a 5 estudian el primer bloque. De 5 a 7 se vuelven a dormir. De 7 a 9 estudian el segundo bloque. De 9 a 11, digamos que están desayunando porque desayunan tarde. De 11 a 1 y así se va. Y cuando sienten son las 10 de la noche y estudiaron todo el día sin sentir que estudiaron todo el día. Y lo otro es que deben de siempre generar algo. Lo de las presentaciones, está bien que ustedes quieran tomarle captura, pero para estudiar no es una buena técnica que ustedes tomen las presentaciones como método de estudio.
es que tengo las capturas, las voy a copiar. Eso no es un buen método para hacerlo. ¿Qué es lo que deberían de hacer ustedes? Agarran la ley y agarran un libro, dicen, bueno, contrato de promesa. Yo vi que el LIC hizo un como esquemita. Voy a tratar de hacer uno similar, pero que ustedes generen algo con esa información. Si ustedes generan algo, seguro se les va a quedar y ya no van a tener que estudiar para el privado estos contratos porque ya los estudiaron otra vez. Miren que eso no se los dice cualquiera. Eric, David. Con eso les ahorré como 2 años de estar pensando cómo estudiar. Dígame, Eric. Una consulta en el contrato de promesa. Ese también incluye el derecho de dominio, un derecho real. No. O solamente de bienes. No. ¿A qué tipo? El contrato de promesa no tiene limitación. O sea, ¿para qué lo puedo hacer? Todo aquello que yo pueda comprar y vender. Lo que no haces. Ay, perdón. O transmitir pues algún derecho. No, lo que hace únicamente es obligar a las partes. Yo no puedo venir y decir, es que mire, el bien es mío porque aquí dice que me lo iba a vender. No, eso no puede alegar. Lo que usted puede alegar es que no le cumplieron, que se lo iban a vender. Entonces no puede alegar que el bien ya era suyo si no era suyo, porque el contrato de promesa no da traslación de dominio. Por eso es que está como un contrato preparatorio. Los contratos traslativos de dominio vienen después. Era lo que la licenciada que usted les hizo la observación en el programa. Les dijo, ese no es error de Dixie, no, simplemente es que está mal clasificado, pero es un contrato preparatorio. No da pertenencia de un bien, no traslada el dominio, solo ofrece. Eso es lo esa era mi duda, pero ya me lo dejó más claro. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Leslie. Tengo una duda. ¿Este tipo de contrato también puede llevar cláusula de saneamiento en caso de que alguna de las dos partes no compre? Ahorita que veamos la estructura del contrato, ahí podemos ver esa parte. Porque es que hay cláusulas penales que, como les decía, donde ustedes pueden pedir daños y perjuicios. Y hay cláusulas de saneamiento, pero eso tiene que ver con otra cosa, para que no las confundan. Pablo iba a preguntarme algo, ahí vi un Pablo levantando la mano. ¿No? Sigamos, pues. Clases de promesa, pues. Miren, pues, si ustedes son de los que copian, pónganle un asterisco y pónganle a esto pregunta y le ponen una calaverita ahí. Siempre han fallado en esta pregunta ustedes. Siempre, siempre, siempre. Como 2 veces han preguntado cuál es el fundamento legal del contrato de opción y cuál es el fundamento legal del contrato de promesa. Y piensan que es la misma cosa y no es la misma cosa. El contrato de promesa de tipo unilateral, conocido como opción, una persona da la opción a otra persona que celebre o no un contrato. Ejemplo de ello, lo que hacían antes con el leasing. ¿Qué hacían? Alquilaban, tenían arrendamiento, y después de cierto tiempo le daban la opción a compra. Es unilateral porque la otra persona no está obligada a comprar. Uno está obligado a ofrecerse, pero el otro no está obligado a comprar. Pues no, yo no quiero comprar. Ahí que se quede. El contrato, si es de tipo unilateral, se denomina no promesa, sino se denomina opción. Y el bilateral, son 2 personas pactan y pueden exigir la celebración de un contrato prometido, a ese sí se le denomina de promesa. Están en el mismo articulado, pero cambia el fundamento legal. Y lo van a ver cuando veamos el fundamento legal de cada uno. Están en el mismo título donde estamos, pero cuando ustedes lean en la ley que establece ese contrato de carácter unilateral, esta es la opción porque no es promesa. Establece la ley que es un contrato de carácter bilateral, este sí es la promesa. Promesa es bilateral, opción es unilateral. Conta que se los dije, me tardé un ratito ahí en ese. Plazo. Este no podrá exceder de 2 años, clave, si se trata de bienes inmuebles o derechos reales. Y no podrá exceder de 1 año si se trata de otros bienes o prestaciones. O sea, que todo lo que sean bienes inmuebles, ustedes no pueden hacer el contrato de promesa con un plazo mayor a 2 años. Les doy un ejemplo. Ustedes vienen y resulta que ustedes quieren vender su casa, pero para vender su casa necesitan remodelarla primero. Pero ustedes necesitan saber quién se la va a comprar porque ustedes antes de invertir quieren saber que sí la van a comprar con el precio que ustedes están esperando. Entonces es como una cosa de yo quiero pero no quiero. Al final viene y resulta que Leslie va a vender su casa y la vende en 1 millón de quetzales. Eric está interesado, pero él dice que él solo la compra cuando ya esté lista. María José, en caso contrario, le dice, mire, me parece la idea. ¿Cuánto tiempo se tarda en dármela? Mire, me voy a tardar 2 meses en entregársela por la remodelación. Tenemos un contrato de promesa. Yo le prometo que se la voy a comprar y usted me promete que me la va a vender.
pactan cuál es el monto de la casa para que ya no varíe, pactan la fecha de cuándo se los va a entregar y pactan que ambos están obligadas una a comprar y otra a vender. Ese es el caso porque se utiliza el contrato de promesa. Usted puede decir que se lo entrega en 6 meses hasta un máximo de 2 años. Después de 2 años no le va a permitir la ley hacerlo. Eso es lo primero. Sería un contrato que tiene nulidad, que no se pasó del plazo. Y lo segundo es que en ese tiempo puede ser que María José tenga plazo fijo su dinero y por eso no lo puede comprar de una vez, pero que cuando sale de plazo fijo lo puede hacer. Ahorita vamos a ver esa parte. Ahora sí, ahí está, mini. ¿Dónde está la opción? Fundamento legal de la opción 1676. Esa es pregunta de examen. Aunque la ley establece la promesa unilateral, ya sabemos que realmente eso se llama opción. Es la estipulada que una persona hace a favor de otra, otorgándole una opción de adquirir una cosa o un derecho bajo las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Muy bien, unilateral y bilateral. No se le va a olvidar, pues, espero que en su ley aparezca así con nombrecito opción. Aquí está opción, le ponen una calaverita y de con esto han matado a muchos, a mí no me voy a dejar que me maten. Sigamos. Pues. Promesa bilateral, esta sí es promesa. La promesa bilateral está en 1679 y el plazo está en el 1681. 1681. Yo los plazos los pinto con naranja, ahí aparece con morado, pero los pinto con naranja. Ahí está lo de 2 años para bienes inmuebles y derechos reales y de 1 año cuando se trata de otros bienes. Bueno, sigamos pues. ¿Qué elementos o características tiene el contrato de promesa? Primero los personales, que se denominan promitentes, que son el promitente vendedor y el promitente comprador. Formales, que existe libertad de forma, la ley no establece, pero si fuera promesa de compraventa de bien inmueble debe ir en escritura pública. Ojo, que no es solemne este contrato. La ley debe establecer como requisito esencial que debe de constar en escritura pública. No. Aquí es donde viene la clave, miren, pues para saber si es solemne o no. Si la ley establece que es obligatorio que el contrato se haga constar en escritura pública, como el mandato, la ley establece. Todos los mandatos deben hacerse constar en escritura pública, solemne. Pero si la ley da una opción a que por una característica debe de ir en escritura pública, eso no es solemne. Como el caso de la compraventa, el contrato de promesa, vean. Inscripción dice, cuando en la promesa hay una condición, se refiere a enajenación de bienes, inmuebles o derechos reales, esa es la condición, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Y para que esté inscrito en el registro de la propiedad, debe de constar en escritura pública. ¿Qué impuesto debe de verificarse? Impuesto de bien inmueble, 50 quetzales de timbre fiscal, por ser promesa, eso está en el artículo 5, numeral 6 de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, y 50 centavos de timbre fiscal por razón de registro. Eso es lo que ustedes van a pagar de impuesto para este contrato. Es un contrato que ya tiene tarifa fija. O sea, ustedes van a cobrar de impuesto por un contrato siempre 50 quetzales de timbre fiscal más 50 centavos por razón de registro. ¿Dudas con esto de lo personal y lo formal? ¿No? Digamos. Todo lo que aparece que, así como está, voy a usar el error, así como está aquí, toda esta parte de aquí es como deben ustedes de tenerlo en su artículo 1680. Todo lo que aparece marcado con verde y amarillo, eso es de una ley. Si no aparece con eso, eso quiere decir que es de otra cosa. Es de la presentación. Sí, Marvin. Una pregunta. En el razonamiento del registro de la propiedad, ¿qué es lo que aparece como tal cuando enviamos un contrato de promesa? Otra vez, perdón, porque no lo oí muy lejitos. Sí, cuando mandamos el testimonio al registro de la propiedad, ¿cuál es el razonamiento que ellos consignan ahí en la razón como tal? Que se tiene prometido. Porque ¿cuál es el objetivo de la promesa? Que él ya no venda el bien que le iba a vender a usted. Entonces ahí aparece en el registro del bien inmueble, en su folio, va a aparecer ahí, este bien ya está prometido. Por dar una idea, ya está prometido. Entonces eso hace que el registro ya no registre ninguna compraventa hasta que esa promesa se cumpla. ¿Por qué es eso? Para que no se lo vendan si se lo prometieron a usted. Bueno.
Características: bilateral, porque representa obligaciones para ambas partes. Consensual, porque se perfecciona con el simple consentimiento. Principal, porque surte efectos por sí mismo. Oneroso, porque presenta provechos y gravámenes recíprocos para las partes. Conmutativo, porque las prestaciones son claras y determinadas al momento de celebrarse. Y típico, porque está regulado en ley. Esas son las características de este contrato. Elementos, pues, personales: promitente comprador se denominan y promitente vendedor. Y formales, pues existe libertad de forma, pero solo si debe de inscribirse se hace constar en escritura pública. ¿Qué caracteres tiene? Pues es un contrato de tipo preliminar, porque su finalidad siempre va a ser que se haga un contrato a futuro de cualquier naturaleza. Función principal del pactum del contrahendo, que consiste en ligar a las partes para la conclusión de un contrato futuro. Es ahí. Esto es, históricamente, es el origen del contrato de promesa, cuando se hacía el pactum de contrahendo. Es un contrato formal, pues que escrito, en el caso de, si escrito es de mayor, debe ser escrito si es de mayor de 300 quetzales, y en escritura pública, cuando debe inscribirse va a anotarse. Esa es la formalidad que puede llegar a generarse, pero es bajo condiciones. Su aceptación debe ser expresa, lo hace el optante y se convierte en prueba preconstitutiva, y el plazo, pues, que no sea mayor de 2 años para bienes inmuebles o de 1 año para bienes. Voy a quitar ahí mi rayito para que no les estorbe cuando tomen sus fotos. Los impuestos que paga: el testimonio va a pagar un impuesto de 50 quetzales de timbre fiscal y paga 50 centavos por razón de registro. El testimonio especial, pues, paga timbre notarial por ser de valor determinado, 2 por millar sobre el valor del contrato. Y estos son los timbres. Vamos a ver, el impuesto. Este es el fundamento de dónde está, por qué se paga. En el artículo 5, en el numeral 16 y en el numeral 3 son los fundamentos legales de los 50 centavos por razón de registro y de los 50 quetzales por ser un contrato de promesa. En el artículo 3 de la ley de timbre forense, el timbre notarial, timbre forense y timbre notarial, en el numeral 2 es donde está sobre todo acto y contrato autorizado por notario, que debe de pagarse el impuesto de timbre notario. En el artículo 1683, 1684 y 1685 del Código Civil, lo que se establece, pues, es que aquí está lo que preguntaban. ¿Y qué pasa? Ahorita le doy ay, mire qué bonito nombre, Arsenio. Ahorita le doy el nombre, la palabra Arsenio. Si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en pago de daños y perjuicios. Para responder a la pregunta, se puede exigir la escrituración. Se recuerdan que hay un proceso, ustedes ya vieron procesal civil y mercantil 2, ¿no? Hay un proceso ahí donde se ve la obligación de escriturar, obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y lo que se busca en este caso es que si ustedes ya se habían comprometido a escriturar, entonces lo obligan a que usted haga la escritura de compraventa de ese bien. No lo quiere hacer porque resulta que el carro que le iba a vender Eric a Marvin ya se lo vendió a William en buena fe. Se le olvidó, yo qué sé por qué se lo vendió. William lo compró en buena fe, no por no querérselo dar a Marvin, él lo compró en buena fe. Entonces ahí puede solicitarle el pago de daños y perjuicios. La acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Es decir, después de 1 año, cualquier cosa, y 2 años máximo, tienes inmuebles. El recibo arra las devolverá a quien las recibió. Cuando en la promesa se conviene el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Si establecen una cláusula penal, que era lo que les decía, donde dicen ustedes que si no, después de 3 meses no le da la casa, debe pagar el 50% del contrato de la casa, y se los paga, con eso ya ustedes no pueden exigir que les escrituren porque se da por entendido que no se cumplió la obligación, pero se pagó por medio de una multa. Ahora sí que me iba a preguntar mi amigo, ay Dios, Arsenio era, ¿no? Se me fue. Perdón, Lick, por equivocación levanté la mano. Ah, ok, no hay pena. Pero así ya conocimos el nombre. Bonito nombre. Sigamos. Obligaciones, claves, clave. Esto aparece en su trabajo, en un espacio donde ustedes tienen que anotar cuáles son las obligaciones previas y posteriores y recurrentes en algunos casos de cada escritura. Para el contrato de promesa, las obligaciones previas son que ustedes pida los documentos personales de identificación, siempre,
y el título con el que acredita la propiedad o derecho que va a darse en promesa. Esas son las obligaciones previas. Sin esos documentos ustedes no pueden elaborar la escritura. Y las posteriores es que razonan los títulos o documentos que tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada. Remitir el testimonio especial al Archivo General del Protocolo y el testimonio para el cliente en cual se presenta el registro de la propiedad con duplicado para su registro si llevara registro. Eso es lo que ustedes tienen que recordar de las obligaciones previas y posteriores de cada contrato. Casi todos tienen las mismas obligaciones posteriores, uno que otro varía por una cosa, pero en general, siempre que van a necesitar ustedes documento de identificación y documento en el que se va a constar la propiedad del bien. Eso es lo que ustedes tienen casi siempre como obligación previa. Una obligación que algunos autores ponen como previa es pactar los honorarios, porque si no ha pactado sus honorarios va a trabajar por gusto y de último le va a decir, ay, ahora me debe 20,000 quetzales, y él, ay, según yo, 500 quetzales me iba a cobrar por hacer esto y resulta que ahora ya no está de acuerdo y ustedes ahora peleando porque les pagan. Y las posteriores casi siempre son eso: testimonio especial al Archivo General de Protocolo, testimonio para la parte interesada y que lo registre. Y aquí está lo que me pregunta: negativa al cumplimiento de promesa de compraventa. Pues nos vamos al ejecutivo de una obligación de escriturar en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es el plazo que tienen para exigirlo? La acción para exigir el cumplimiento de la promesa caduca 3 meses después del vencimiento del plazo. Si después de 3 meses ustedes no exigieron que le escrituraran, ya no van a poder hacer nada. Perdieron la promesa que ustedes habían adquirido. ¿Qué cláusulas lleva? Primero, antecedentes. Casi todos los clausulados empiezan con antecedentes. Entonces, en los antecedentes, lo que ustedes hacen es una breve reseña. El bien inmueble del que se va a prometer el señor, el bien inmueble objeto del contrato es, y empieza a dar las características: finca, folio, libro, que son de los datos todos consignados en el registro, que el bien consta con agua de servicios y demás y todo eso. Y luego hacen la promesa. Que en el presente contrato se ofrece en promesa el bien inmueble antes descrito en la cláusula. Luego la cláusula de saneamiento, que aquí va, y luego la aceptación. Que ambas partes quedan de mutuo acuerdo por aceptado el contrato que se establece. Y ahora veamos un ejemplo. Un contrato, yo no sé si este es el que les va a compartir la licenciada, pero vamos de una vez a la primera. Toda la primera parte no la vamos a estudiar hoy porque ya esto lo vieron en notariado 2, pero después lo vamos a ver en una clase particular. Veamos los antecedentes. Esta señora Milvia Alma Elizabeth Sandoval Salguero de Trejo, que es propietaria de la finca inscrita en el registro de la propiedad, Bárbara, y que se encuentra situada en la primera avenida, datos de, y que se encuentra libre, bien, aquí está diciendo que no, esto casi siempre lo agrego, y se encuentra libre de gravámenes, limitaciones y litigios, que comprende un área de más. Ahí termina. Vean que los antecedentes, ¿qué es? Describir el bien que va a ser objeto del contrato. Cláusula segunda. Continúa exponiendo a la señora que por este acto promete vender la totalidad del inmueble. Sigo aquí. Descrito en la cláusula anterior al señor, y quien lo que sigue en este instrumento se llamará promitente comprador. Y que por su parte el promitente comprador promete comprar el inmueble indicado y empiezan a dar las características: precio, forma de pago, invariabilidad del precio, plazo convencional, que en este caso, como es un bien inmueble, ¿cuál es el plazo máximo que pueden otorgar para ofrecer la compraventa? 2 años. 2 años. A través de la escritura respectiva por convenio de ambos otorgantes será, aquí tienen un plazo específico que no puede pasarse de los 2 años. ¿Dudas hasta dónde vamos con la parte de las cláusulas? Se dan cuenta: antecedentes, describo el bien. Cláusula primera, el ofrecimiento de la compraventa. Cláusula segunda, el ofrecimiento de la compraventa de cada uno de los bienes. Veamos qué es lo que establece en el saneamiento. Vean cómo redactaron este saneamiento. Es condición indispensable que al momento de la formalización de la compraventa prometida, que el inmueble debe estar libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones. Y en todo caso, la comprometente vendedora deberá someter el saneamiento por evicción y vicios ocultos. Además, deberá estar totalmente solvente de pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones fiscales y municipales. Impuestos y gastos y honorarios, ¿quién va a pagar y absorber esos gastos? Incumplimiento, que era lo que me preguntaban, esa es una cláusula o es una literal penal. Las partes contratantes convienen que en la venta, si la venta no se formalizara dentro del plazo del contrato, o si no se cancelara el saldo pendiente de la forma y tiempo convenidos por casos imputables al promitente comprador,
él perderá la suma de dinero que ha dado al promitente vendedor como consecuencia de los daños y perjuicios que deriven de su incumplimiento. Y en esa eventualidad se deberá entender que el presente contrato deja de tener efectos legales y derechos sin necesidad de declaración judicial. Por el contrario, si no se otorga la escritura traslativa de dominio en la fecha acordada, o bien si el promitente vendedor no quisiera recibir el dinero ofrecido en saldo pendiente por razones imputables a ella, el promitente comprador podrá acudir al juzgado del departamento XX para consignar el dinero debido menos la suma de 40,000 quetzales por consecuencia de daños y perjuicios. Otras obligaciones, entonces si se dan cuenta, ahí está la cláusula que preguntaban. ¿Y qué pasa si no incumple? Usted redacta lo que van a estar las partes de acuerdo que van a hacer si en dado caso uno de los dos no cumple. Efectos procesales que los otorgantes manifiestan que para los efectos de este contrato renuncian al fuera de su domicilio. ¿Entienden el concepto de renunciar al fuera de su domicilio? ¿Alguien no lo entiende? Levanta a mano a alguien que no entienda lo del fuera de su domicilio. Renuncian al fuera de su domicilio. Muy bien, se lo explico, pues es bien porque usted fue el único que levantó la mano. El fuera de su domicilio, supóngase que usted vive en Petén, yo vivo aquí en la ciudad capital, y resulta que firmamos un contrato de compra-venta en Zacapa. Si yo renuncio a mi fuera de mi domicilio, usted me puede demandar o en Zacapa, que fue donde hicimos el contrato, o en Petén, porque yo renuncié al fuera de mi domicilio. O sea, no lo puedo obligar a que me demande aquí en Guatemala, porque yo soy de Guatemala. Si usted renuncia al fuera de su domicilio, usted no me puede demandar en Petén. O yo no lo puedo demandar en Petén, pero lo puedo demandar en Zacapa y lo puedo demandar en Guatemala. Si los dos renunciamos al fuera de nuestro domicilio, como el caso de este contrato, definimos en dónde podemos hacer la demanda. Pero resulta que los dos definimos que va a ser en Zacapa porque ahí está la casa y ahí hicimos el contrato. Si usted me quiere demandar a mí, me tiene que demandar únicamente en Zacapa. Y si yo lo quiero demandar a usted, lo puedo demandar únicamente en Zacapa. A eso se refiere la renuncia al fuera de su domicilio. Que yo no puedo alegar de que me está demandando fuera de mi domicilio y que esa demanda entonces no es válida porque no está en la jurisdicción que le corresponde. Y entonces usted puede venir y decir, no, porque él renunció al fuera de su domicilio, entonces yo lo puedo demandar en cualquier lugar que no sea en Guatemala, donde a mí me quede inconveniencia. Pero si ambos renunciamos, los dos nos limitamos a que si nos vamos a demandar va a ser en un tribunal específico. Muchas veces lo hacen porque hay tribunales que son más hábiles y corren más rápido ciertos procesos y se eligen para ir a hacer la demanda. Y con base a esta escritura, ustedes pueden ir y demandar ahí que les deben de aceptar la demanda. ¿Le queda claro lo del renuncia al fuera de su domicilio? Sí, licenciado, sí me quedó claro. Y también se me viene como un ejemplo que un día un compañero estábamos hablando de que él estaba en cobros jurídicos de un banco. Y yo creo que él me contaba que cuando los clientes no pagaban, lo que hacían, solo por molestar, era denunciarlos o demandarlos en otra parte del país, solo para que se fueran lejos a... Y como renunciaron al fuera de su domicilio, lo podían hacer. Ajá, ese es el... Gracias, Lick. Con mucho gusto. ¿Ya vieron? Por eso tienen que ver bien lo que van a... O sea, ustedes tienen que explicarle bien a su cliente. Ojo, un notario no es notario de una de las partes. El abogado sí. El abogado es abogado del demandante o del demandado. El notario es notario de las partes. Ojo con ello, ustedes no pueden hacer un contrato que sea un pacto leonino, que ya ustedes lo manejan de mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Usted no puede hacer un contrato donde una de las partes gana más que la otra de manera injusta, porque usted es notario de las partes. Usted tiene que buscar que el instrumento favorezca a ambas partes. Aunque uno es el que paga, de los dos clientes, digámoslo así, usted es notario de las partes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se inclina la balanza a uno de ellos? Automáticamente ese instrumento puede quedar abierto para que alguien lo redarguya de nulidad. ¿Por qué? Porque está mal redactado, porque puso una cláusula que no iba con tal de quedar bien con su cliente, y que si resultó que era una cláusula perjudicial. Ojo con esa situación. Y luego está la aceptación. Expresan los otorgantes que en los términos expuestos aceptan el presente contrato. Ahí termina la aceptación, y de aquí para adelante es lo del cierre. Mire, yo, el notario, doy fe que todo lo expuesto, literal A, que de todo lo expuesto. B, del haber tenido a la vista el título que se me acredita la propiedad del bien prometido en venta. C, que los otorgantes que leí a los otorgantes lo escrito y
bien del impuesto de su validez, efectos legales, obligaciones de pago de impuestos y registro del primer testimonio de este escrito. Lo acepta, ratifican y firma con el notario que autoriza. Hay un testado ahí, lo ratifican ellos y lo autoriza el notario con su firma y sello, él ante mí, firma y sello. Y ese es el contrato de, ¿cómo se llama? El contrato de opción, que es un contrato típico, civil, y que consiste en la estipulación de una persona hacia favor de otra, otorgándole la alternativa. Diferencia de la promesa de la opción es que una es que da una alternativa. Por eso es unilateral, que esto ya lo habíamos visto. Aquí se denominan optario y optante. Es unilateral, todas las mismas características del otro, puede ser gratuito. Y con eso finalizamos hasta donde estaba el día de hoy, avanzar. ¿Qué vamos a ver en nuestra siguiente sesión? Vamos a ver el contrato de compra-venta. Entonces, por si ahí tienen algo que adelántense leyendo un poco sobre el contrato de compra-venta en algún libro o en su código civil, para que pues tengamos como más preguntas. En la medida que ustedes más pregunten, la clase se vuelve más enriquecedora y todos aprendemos de algunas preguntas. Yo no me las sé todas, se los digo de una vez. Para los que me conocen del semestre pasado, pues saben que no me las sé todas, pero hago todo lo posible por poder contestarle todas sus preguntas. Sí, Freddy. Licenciado, tengo una pregunta. Diga. Digamos que el contrato de promesa sea de hacer o de dar alguna situación. En este caso, se tendría solamente exigir daños y perjuicios cuando no se hace ni se da, ¿verdad? Sí, porque no... O sea, puede usted, pero lo general, casi siempre los juicios son para obligarlo a escriturar, aunque hay juicios de obligación de hacer y de no hacer. Se puede igual pedir, supónganse que el contrato fuera que le prometió que no hizo un contrato por servicio, sino que le prometió que iba a hacer una obra y la obra no la hizo, entonces puede obligarla a que haga la obra, porque usted necesitaba la obra, no le interesa los daños y perjuicios, sino que haga la obra que usted planteó. Entonces ahí podría irse por ese lado. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más dudas, ha sido un gusto saludarles. Esta sí ya es la primera clase formal conmigo. Ya con la licenciada tuvieron la clase formal el miércoles pasado. Y si todo pues pinta para bien, nos miraríamos el siguiente miércoles. William, dígame, por favor. Sí, licenciado. Esta es una pregunta fuera del tema. Con relación al examen de recuperación, me gustaría someterlo con la licenciada, pero no tengo material de estudio. Por lo general hacen un repaso del examen para ella de notariado 3. Notariado 3, ok. Entonces lo que puede hacer es que con sus compañeritos en los grupos por lo general siempre publican cuando vamos a dar repaso. Entonces casi siempre el repaso lo trabajan conmigo. Tiene que ser, creo que ya este sábado tocaría repaso porque el examen es el otro sábado, ¿no? El 9. Así es. Bueno, en 2 sábados. Porque sábado, sí, es el 9. Es el 9, faltan 2 sábados, ¿no? Sí. Feliz noche, Lick. Entonces puede ser que el siguiente día. Feliz noche, Maini. Puede ser que sea este sábado, probablemente que se haga el examen el siguiente sábado. Lo veo muy complicado que yo trabaje para un repaso. Voy a hablar con la licenciada y le voy a decir a Rosy que lo publique en el grupo de notariado 3 del semestre pasado y ahí que alguien lo publique en algún lugar donde igual le esté como atento o le escriba a Rosy para preguntarle algo del repaso de notariado 3 y ya le dará razón de ello. Gracias. Necesitamos el repaso. Muy bien, con gusto. Bueno, pues chicos, chicas, señoras, señores, caballeros, pasen una feliz noche. Un gusto haberles saludado. Nos vemos el día miércoles a las 5:30 en punto. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.